Muy bien. Buenas tardes con todos, chicos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad programada para el día de hoy, que es la clase teórica sobre hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? Métodos diagnósticos, interpretación. Entonces, vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? Sí, se ve, doctora. Muy bien. Entonces, verán ustedes, este examen laboratorial, ¿no? Esta prueba, esta hormona gonadotrofina coriónica, es una prueba muy solicitada a nivel de laboratorio de emergencia, consulta externa, atención primaria, ¿no? Inclusive tenemos métodos rápidos que venden ya en diferentes farmacias, ¿no? Para que lo pueda realizar la misma paciente. Entonces vamos a explicar, ¿no? Cómo es su fundamento, cómo debemos interpretarlo, ¿no? Cuál es su utilidad. Bueno, para recordar de que esta hormona es una proteína que va a ser sintetizada a nivel de los tejidos embrionarios. Está constituida por dos cadenas de aminoácidos, cadena alfa y beta. En el caso de su segmento, de su unidad alfa, ¿no? Ese segmento es común también a otras hormonas, como la hormona luteinizante, folículo estimulante y la hormona tiroidea, ¿no? La tirotrofina hipoficiaria, ¿no? Entonces, en su segmento alfa, en su cadena alfa, es común a las otras tres hormonas, mientras que en su cadena beta es diferente, ¿no? Si solamente le corresponde la unidad beta y además le confiere esa especificidad a esta prueba laboratorial. Entonces, acá para recordar el grupo de otras glicoproteínas, ¿no? Donde, con las que podemos ver, con las cuales comparte en común la cadena alfa. Esta hormona HCG, ¿no? Es una glicoproteína de 237 aminoácidos con masa molecular de 38 kilodaltons, ¿no? Su actividad biológica va a depender de la integridad y el acoplamiento de las dos unidades, tanto la alfa como la beta. Tienen que estar, estar íntegras y acopladas correctamente para que tengan una buena función biológica. En el caso del gen de la unidad alfa, va a estar localizado en el cromosoma 6, ¿no? Este codifica para 92 aminoácidos. En el caso de la unidad beta, va a ser codificada por 6 genes distintos que están localizados en el cromosoma 19. La hormona gonadotrofina coriónica tiene un contenido de hidratos de carbono en un 30%, ¿no? Su vida media plasmática es de 24 horas. La cadena alfa tiene 92 aminoácidos, la beta tiene 145 aminoácidos. No tienen actividad biológica cuando están separadas, ¿no? Y lo habíamos mencionado, tienen que estar íntegras las cadenas y además acopladas. Su secreción va a estar relacionada a la masa del tejido trofoblástico, ¿no? Entonces su concentración, su secreción, se correlaciona con la extensión trofoblástica y con las semanas de gestación. Por eso que se va a elevar, ¿no? Debido a la proliferación e invasión placentaria, mientras que disminuye conforme existe una reducción del tejido trofoblástico. Entonces, se han descrito más de 30 isoformas de hormona gonadotrofina coriónica en sangre al principio del embarazo. La fracción beta se encuentra también en tejidos fetales humanos, ovarios, testículos, riñón y timo, ¿no? Entonces, esta fracción beta de la hormona gonadotrofina coriónica tampoco no es que sea específica, no solamente de placenta y de gestación, sino que la encontramos en otros tejidos, ¿no? Ovarios, testículos, riñón, timo, por lo cual va a ser sintetizada por algunos tumores, ¿no? Tumores malignos derivados del trofoblasto, también tumores benignos,
acompaña a otras patologías como el síndrome de pubertad precoz en los varones, hematoblastomas, teratomas, neoplasias ováricas, neoplasias testiculares, tumores de pulmón, tumores, específicamente el tumor de las células de avena. Entonces, recordar que esta prueba, ¿no?, también se puede solicitar cuando existe una presunción diagnóstica de estos tipos de tumoraciones malignas o benignas, ¿no? ¿Y por qué les menciono esto, no? Porque en algún momento puede hacer que alguien les consulte, ¿no? Sobre todo si es un varón, tal vez en el caso de un varón que le estén pidiendo la hormona gonadotrofina coriónica, por ahí que existe una confusión y a veces hasta no le quieren tomar la muestra, o el mismo paciente cree que se han equivocado al pedirle el examen, ¿no? Entonces, ¿por qué más lo relacionan como prueba de embarazo? Pero no es así, tiene otras aplicaciones, otras utilidades, ¿no? Como son las tumoraciones malignas y benignas de estos otros tejidos, ¿no? Ovarios, testículos, riñón, timo, inclusive pulmón. Mira. Ahora se sabe que esta gonadotrofina coriónica de los humanos está formado por un grupo de 5 moléculas, ¿no? Y están distribuidas de esta manera. La HCG propia, HCG de forma sulfatada, HCG hiperglicosilada, HCG beta y HCG beta hiperglicosilada, ¿no? Entonces se producen en células separadas y cada una posee funciones biológicas distintas. Esto para conocimiento y para fundamento de poder realizar una interpretación correcta. Porque si nosotros le pedimos a nivel laboratorial, solamente vamos a solicitar la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? Pero tenemos que saber que existen además estas 5 moléculas. Entonces, en el caso de la HCG propia y la HCG sulfatada, son elaboradas por células del sincitio trofoblasto placentario, células gonadotrópicas de la hipófisis. La HCG hiperglicosilada se origina en células también del citotrofoblasto placentario y esta forma hiperglicosilada es la que impulsa y estimula la malignidad. ¿Malignidad de qué? De cánceres placentarios, testiculares, de células germinales del ovario, ¿no? Entonces acá ya existe una asociación entre esta molécula con las neoplasias. En el caso de las formas de HCG beta y la HCG beta hiperglicosilada, ¿no?, producidas también, ¿no?, de manera autocrina por una serie de neoplasias o cáncer, como lo que es neoplasias de células germinales, el coriocarcinoma, tumores epiteliales malignos, ¿no?, adenocarcinomas, sarcomas, teratomas, blastomas, leucemias, linfomas, ¿no? Entonces, miren ustedes, es justamente esta fracción la que hacemos el dosaje a nivel laboratorial, ¿no? La unidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica. Entonces, la hormona gonadotrofina coriónica en general es considerada como una molécula marcadora, no solamente para el diagnóstico y seguimiento del embarazo normal o patológico, sino también para el diagnóstico y seguimiento de neoplasias distintas a las gestacionales, ¿no? Como hemos visto, de tumoraciones que se encuentran a nivel de otros tejidos. Entonces, la gonadotrofina coriónica posee una unidad beta que la diferencia de las demás. Su unidad beta le da especificidad biológica e inmunológica. Es secretada por el sincitio trofoblasto. Es una glucoproteína con un contenido elevado de hidratos de carbono. Las indicaciones de esta hormona, ¿no?, es para evaluar la implantación uterina, ¿no?, hacer diagnóstico y seguimiento de un embarazo normal, hacer diagnóstico de un aborto, de un embarazo ectópico, de molidatiforme, de coriocarcinoma, de teratomas, de tumores testiculares. ¿Cuáles vienen a ser sus usos? Para confirmar el diagnóstico de embarazo durante el primer trimestre, para identificar a las gestantes antes de hacer uso de un examen radiológico o alguna medicación que pueda dañar a la gestación, para confirmar un embarazo ectópico, para evaluar peligros de aborto,
para el diagnóstico y seguimiento de tumores de no trofoblásticos, ¿no? Entonces, esa sería su utilidad. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Hasta acá. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta hasta lo que hemos explicado? Hasta esta diapositiva, chicos. ¿Está claro? ¿Algo que necesite? ¿Algún comentario? ¿Repetición? Todo claro, muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que esta prueba, ¿no?, del dosaje de esta hormona puede ser considerado como un examen de emergencia o es un examen que solamente se solicita de manera ambulatoria? A ver, pueden levantar sus manitos si hay alguien que quiera comentar voluntariamente. A ver, repito la pregunta. ¿El dosaje de la unidad beta de hormona gonadotrofina coriónica es un examen de emergencia o es un examen para realizarlo de manera ambulatoria a pacientes de consultorio? ¿No? ¿Nadie? A ver, se encuentra Alexander Guayambal. Alexander se encuentra. Sí, doctora. A ver, Alexander, escucha mi pregunta. ¿Cuál es tu opinión? No, no pienso que sea utilizada en emergencia, ¿no? Esa, sino sería utilizada de forma ambulatoria, la gonadotropina. Ya, bien, entonces no es de emergencia. A ver, ¿qué opina Nicole Mena? Nicole Mena Cuadrado, ¿se encuentra? ¿No se encuentra? Nicole Mena Cuadrado. Valeria Rojas Reyes. Valeria Rojas Reyes. No se encuentra. Lisbeth de la Cruz. Lisbeth de la Cruz. Entonces, como verán, chicos, no es solamente dejar conectado ahí su link para la asistencia, sino que tienen que estar presentes, ¿ah? Elita Hernández. ¿Se encuentra Elita Hernández? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Qué opina con respecto a la pregunta? Bueno, doctora, respecto a lo que estaba preguntando, yo lo considero tal vez como un examen de emergencia porque nos va a permitir descartar, como usted misma lo dijo, ¿no? Tal vez confirmar un embarazo ectópico o evaluar también un riesgo de aborto que pueda tener la paciente. O en todo caso, pues los diagnósticos de tumores, ¿no? Neoplasias. Ah, sí, estamos cerca. A ver qué dice Yarumi Acevedo. Yarumi Acevedo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, sí, doctora, de igual manera yo creo que sí va a ser también necesario en el caso del servicio de emergencia, porque digamos que esta va a determinar siendo una gestación en el primer trimestre. Digamos que si la mujer no tenemos información directa del paciente, entonces podemos quizá descartar un embarazo, ¿no? Y poder tener precaución en cuanto a administrar algún tipo de fármaco quizá a la paciente. O también podemos quizá hacer un hallazgo, ¿no? Médico, quizá de un tumor, un teratoma, un cariocarcinoma también. Ya, gracias. Mayra Rosales Yupanqui. Mayra Sí, doctora. Rosales. Sí, doctora, buenas A ver, tardes. Mayra, buenas tardes. ¿Qué opinas con respecto a esta indicación
del examen de su unidad beta de HCG. ¿Corresponde a una prueba de emergencia o es una prueba ambulatoria de consulta? Considero que igual que mis compañeras, doctora, uno de emergencia, ¿no? Como me habían indicado una de ellas al primero que está para evaluar tal vez peligros de aborto. Ya, entonces una prueba netamente de emergencia. Todas estas posibilidades para la presunción, diagnóstica o evaluación, todo es emergencia. Podría considerarse sí, doctora, pero yo pienso que también podría haber tal vez ciertas situaciones, ¿no? Tal vez cuando, por ejemplo, una persona embarazada encuentra sesgo tal vez de sangre y se acerca, por más que sea pequeña, a veces el susto es mayor, entonces se pueden acercar al médico, ¿no? Entonces ya no tanto sería de emergencia, sino también de una u otra forma, de cierta manera ambulatoria, ¿no? Ya, Pero entonces sería de tenemos, mayor uso en emergencia. ya, entonces tenemos situaciones de emergencia y situaciones ambulatorias. A ver, ¿qué dice Britney Muriel Sea? Britney Muriel, ¿se encuentra? Se encuentra. A ver, Elizabeth Quispe Cucho, ¿se encuentra? Elizabeth Quispe Cucho, ¿se encuentra? Todo esto estoy anotando, chicos, ¿ah? Patti Flores Guamán. Patti Flores Guamán se encuentra. Se encuentra. Cristel Bonifacio Anco. Tampoco. A ver, ¿alguien más que quisiera hacer un comentario sobre lo que hemos estado preguntando, chicos? Ya, a ver, la última que llamo. Yamira Tumialán. Yanira Tumialán Pase. No se encuentra. Ya. Entonces, miren, nosotros hemos colocado todo un listado, ¿no? Para lo cual tendría utilidad pedir este examen laboratorial, ¿no? Entonces, ya sea para, en el caso de implantación uterina, embarazo normal, aborto, embarazo ectópico, mola, coriocarcinoma, teratomas, otro tipo de tumores. Entonces, ¿cuáles pueden ser situaciones de emergencia y cuáles son situaciones de manejo ambulatorio, ¿no? Para poder diagnosticar, ¿no? Determinar si hay implantación uterina, embarazo normal, no es una situación de emergencia, ¿no? Esto lo hace hasta la misma paciente con su prueba rápida o si quiere la confirmación, lo hace de manera ambulatoria, ¿no? Lo ideal que esté en ayuno para que no exista ninguna interferencia con estos métodos inmunológicos, ¿no? Y la prueba es ambulatoria. ¿En qué casos utilizamos esta prueba para situaciones de emergencia? ¿No? En el caso de que ya tenga el diagnóstico de embarazo y está sangrando, ¿no? Tiene un sangrado que no se debe presentar, a no ser que estemos sospechando pues de una posibilidad de aborto, ¿no? Una amenaza de aborto. Entonces tenemos que tomar el dosaje, ¿no? A nivel del laboratorial, la hormona gonadotrofina, pero ya le pedirán exámenes otros complementarios como ecografía, entre otros, ¿no? En lo que es el examen laboratorial, vamos a ver disminución de las unidades beta, pues, ¿no? Porque hay disminución del tejido trofoblástico por este probable aborto. Entonces, ya tenemos, el paciente ya cuenta con un estudio basal con el que se le hizo diagnóstico, se podrá hacer la comparación y ver si esto está disminuyendo. Un embarazo ectópico también, ¿no? Porque nos puede generar un abdomen agudo, inclusive, ¿no? A veces es muy confundido con una apendicitis, ¿no? ¿No? Entonces, para poder diagnosticar, diferenciar la apendicitis del embarazo ectópico también, ¿no? Para una mola hidatiforme, ¿no?
También, porque puede también generar estos cuadros de abdomen agudo, ¿no? En el caso de neoplasias, ¿no? Coriocarcinoma, teratomas, tumores testiculares, entre otros, ¿no? Si bien es cierto, es de mucha importancia hacer el diagnóstico para el tratamiento oportuno, ¿no? Y mejorar la evolución de este paciente, no es un examen de emergencia, ¿no? Obviamente tampoco lo vamos a postergar para después de un mes o 2 meses. Le diremos que si viene por la emergencia en la tarde, en la noche, que regrese al día siguiente, ¿no? Para poderle hacer el examen de manera ambulatoria junto con todos los otros exámenes de rutina que también pueda necesitar y además que va a estar en mejores condiciones para el proceso, ¿no? De esa muestra, ¿no? Porque recuerden mucho esta parte preanalítica, ¿no? La mejor muestra va a ser en condiciones de ayuno, ¿no? Entonces, si es para determinar, diagnosticar si existe una neoplasia, yo no quiero evitar cualquier tipo de interferencia y estar seguro con la cuantificación que me van a dar, entonces es mejor, ¿no? Que la condición del paciente sea óptima. Muy bien. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? Chicos, ninguna duda. Ya. ¿Me confirma si se observa? Sí se ve, doctora. Ya, gracias. Entonces, ¿cómo hacemos este examen, este dosaje, este estudio laboratorial? Los métodos laboratoriales han ido evolucionando. Ya se empezó con métodos biológicos y ahora contamos con métodos cuantitativos, inmunológicos, de radioinmunoanálisis. Los métodos cualitativos o rápidos que les he mencionado, ¿no? Que a veces se lo autoanaliza en la misma paciente. Entonces, para conocer un poquito de la historia de cómo era esto, los métodos biológicos, ¿no? Se hacía una evaluación con la hormona gonadotrofina coriónica en orina de mujeres, ¿no? Donde se sospechaba la gestación, ¿no? Y esto se inyectaba en pequeñas cantidades en animales, ¿no? Entonces, esto se empezó en 1927, cuando se inyectaban pequeñas cantidades de orina de esta mujer probablemente gestante a ratas hembras, ¿no? Luego se evaluaba, ¿no? Después de algunos días, después de inyectar 3 días consecutivos, ¿no? Se sacrificaba el animal al cuarto día, ¿no? Y se podía apreciar la presencia del cuerpo amarillo en los ovarios de las ratas, ¿no? Lo que me daba positividad de que sí, efectivamente, la paciente en la que sospechaba la gestación, pues es positivo, ¿no? Esto miren en el año 1927, ¿no? Utilizaban animalitos. En 1931, igual, ¿no? Acá utilizaban 2 muestras de orina de la mañana y le inyectaban en la vena de la oreja de conejas vírgenes, ¿no? Entonces, en el estudio anterior, 1927, utilizaban ratas, acá conejas vírgenes. Y después se evaluaba los cambios en 48 horas. En 1934 también se mejoró el método con respecto a la inyección en ranas. En 1947, ¿no? Ya podíamos evaluar los resultados en 2 horas después de inyectar la muestra de orina en el saco dorsal de las ranas. Y a pesar que era un método biológico, ¿no? Se podía evaluar también de una manera rápida, ¿no? Eso era en el año 1947. 1948, ¿no? Que es el último de los métodos biológicos de Galima y Mini, ¿no? Se inyectaba la orina de mujeres embarazadas en el saco linfático dorsal de los sapos, ¿no? Y esto estimulaba la espermatogénesis bajo el estímulo de la gonadotrofina coriónica. Entonces eran los métodos biológicos, ¿no? Y esto ha ido evolucionando a otros métodos. Entonces, en el caso de la hormona gonadotrofina en orina, ¿no? Se va a poder diagnosticar o detectar el embarazo cuando las concentraciones son superiores a 10 miliunidades internacionales por mililitro. En el caso del suero materno, ¿no? En el caso de la paciente con la probable presunción, va a ser cuantificado mediante métodos inmunológicos específicos, ¿no? Entre los 6 días y 12 días,
¿no? Con una media de 9 días tras la ovulación. Los niveles, ¿no? Va a ser en el primer mes de 2.000 miliunidades internacionales por mililitro, al tercer mes de 100.000 miliunidades, y desde el tercer mes al noveno mes se mantiene, ¿no? La concentración casi se mantiene en una meseta. Al momento del parto o alumbramiento, los niveles bajan, ¿no? Hasta 5 miliunidades por mililitro, ¿no? Ya sea por el parto en sí, de una buena gestación, o por un aborto, también todos estos niveles bajan y disminuyen pues a su nivel basal, ¿no? Habitualmente estas concentraciones de su unidad beta se van duplicando cada 2 días, ¿no? Cada 2 días aproximadamente. Ahora, si queremos ver valores referenciales, porque con esto evalúan, hacen el seguimiento a nivel de atención primaria, ¿no? O según sea consultorio, pacientes hospitalizadas, según su semana de gestación, ¿no? Entre las 3 y 4 semanas, entre 9 y 130 mil unidades, entre 7 y 12 semanas, entre 11.500 y 289.000 unidades. Miren cómo el rango es tan amplio, ¿no? Entre 16 y 29 semanas, entre 1.400 y 53.000 unidades, y entre 29 y 41 semanas, ¿no? Que puede llegar hasta 60.000, pero va bajando, pues, ¿no? Va bajando, van bajando los valores. Ahora, les mencioné sobre las pruebas rápidas cualitativas, ¿no? Las pruebas rápidas, ¿no? Que a veces se hace el mismo autoanálisis en la misma paciente, o también lo puede hacer un laboratorio básico, ¿no? Esta prueba se realiza obteniéndose una muestra, ya sea de orina o de sangre, ¿no? Y vamos a tener un resultado bastante rápido, ¿no? Inclusive a los 5 minutos ya podemos tener una respuesta, entre 5 a 10 minutos. Va a detectar esta prueba niveles mayores de 25 miliunidades por mililitro, ¿no? Lo que quiere decir, valores más bajos a estos no los detecta, ¿no? Por lo tanto, si tengo un resultado negativo, ¿no? Puede ser un falso negativo si es que en realidad tiene un valor inferior a 25. Entonces, para estas pruebas rápidas, se considera positivo cuando es mayor de 25 y negativo cuando es menor de 25. ¿Cuándo va a ser un resultado nulo o inválido? Cuando no aparecen las banditas de control, ya sea por un deterioro de la prueba, vencimiento de la prueba, o porque no se ha realizado la prueba de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿esta prueba en qué consiste? En la reacción de la hormona gonadotrofina coriónica con anticuerpos, ¿no? Y esta unión de este complejo hormona y anticuerpo hace que se visualice una banda de color por inmunocromatografía, ¿no? Entonces, a veces tenemos un resultado nulo o inválido por realizar la prueba de manera incorrecta, ¿no? Entonces, en estos casos de autoanálisis, ¿no? Cuando se compran las pruebitas en la farmacia, a veces tienen este tipo de problemas o no saben cómo interpretarlo y finalmente terminan acercándose a un laboratorio, ¿no? Entonces, esta prueba me permite detectar la gestación desde los 4 o 5 días de retraso menstrual. Tras un aborto, ¿no? Estas pruebas todavía van a permanecer positivas hasta 24 días, hasta un mes, ¿no? Entonces, pero una prueba positiva no significa que el embarazo continúe. Recuerden que esta prueba rápida no me detecta si tengo más o menos hormona, ¿no? Solo detecta que está presente. Entonces, esta no es una prueba para seguimiento o diagnóstico de aborto porque no me permite evaluar si hubo disminución en la cuantificación. Solo me dice si está presente o ausente, ¿no? Entonces, acá una imagen de cómo se realiza este examen con muestra de orina, ¿no? Tenemos tiras rápidas, ¿no? Donde se puede, como las tiras de evaluación de orina completa de los análisis bioquímicos, igual sumergimos la tirita en la muestra de orina, esperamos 5 minutos, evaluamos si es positivo o negativo. Miren, negativo solo en la bandita control, positivo 2 bandas, inválido, en esta no me aparece ni la banda control ni la banda de positividad, y en el otro me aparece la banda de reacción del paciente, pero no me aparece la banda control. Entonces, estos son inválidos, ¿no? También tenemos cassettes, ¿no? Aparte de las tiras, tenemos cassettes por inmunocromatografía.
¿no? Acá, por ejemplo, la imagen de un cassette donde voy a agregar las 3 gotitas de la muestra, ¿no? Acá me debe aparecer la banda control, la banda T, la banda del paciente. Estos son casos positivos, ¿no? Banda control presente, banda de positividad, ¿no? De la muestra, ya sea de más débil intensidad o más marcada. Reacción negativa, ¿no? Negativo al embarazo, pues solo está la banda control, la otra banda no aparece. ¿Por qué no aparece la banda? Porque no está presente la unidad beta ni en la orina ni en la sangre, ¿no? En este método, lo que estamos agregando, ¿no? Lo que ya va a estar en el sachet, no son anticuerpos, ¿no? Que se van a adherir a la unidad beta, ya sea de la orina de la sangre, ¿no? Al adherirse y formar el complejo, yo voy a visualizar una tirita, una banda de reacción. Pero si no se forma, quiere decir que no tiene HCG, no tiene hormona, ¿no? Presente ni en sangre ni en orina. Estos son inválidos porque no aparece la banda control, ¿no? Entonces, tenemos estos famosos inmunoensayos, ¿no? Después de los métodos biológicos, todas las otras pruebas que se realizan son métodos inmunológicos, los métodos de inmunoensayo que empezaron entre 1960 y 1962, ¿no? Evaluando la concentración de HCG, ¿no? Ya sea en sangre o en orina. Entonces tenemos algunos métodos que tal vez ya no se usan mucho, pero que antes sí fueron más utilizados, como el método de hemaglutinación, ¿no? La aglutinación con partículas de látex o aglutinación indirecta, la aglutinación directa con partículas de látex. Tenemos aglutinación indirecta, aglutinación directa y la hemaglutinación, ¿no? En el caso de la hemaglutinación, vamos a utilizar un antisuero, es decir, anticuerpos contra el HCG. La orina del paciente se incuba, pasa a incubación, luego se añaden eritrocitos recubiertos con HCG con partículas de látex. Y si la orina de la paciente contiene HCG, la prueba es obviamente positiva, pero voy a observar ausencia de hemaglutinación, ¿no? ¿Por qué ausencia? No, porque yo trabajo con un antisuero que se une al HCG. Si el HCG está presente tanto en la orina de la paciente como en los eritrocitos recubiertos que utilizo también en este método, pues hay una competencia y al final no se une a ninguno de los dos, ¿no? Y termina siendo negativa o ausencia de la hemaglutinación, que significa prueba positiva. En el caso de que no contenga HCG, que es una prueba negativa, sí observo hemaglutinación. ¿Por qué? Porque utilizo el anticuerpo, la orina del paciente que no tiene la beta, y tengo además los eritrocitos recubiertos con HCG. Entonces acá sí existe una unión específica entre esta anti-HCG con los eritrocitos que contienen la recubierta de la hormona, ¿no? Entonces ahí sí observo la hemoglutinación, pero lo interpreto como prueba negativa porque no estuvo presente en la orina de la paciente. Actualmente en desuso, ¿no? Pero para que conozcan que era un método que sí se utilizaba para este diagnóstico. Tenemos también la aglutinación directa de las partículas de látex. Acá utilizamos un antisuero contra la hormona HCG, más partículas de látex. Si la orina de la paciente contiene HCG, se produce aglutinación. La prueba es más simple y la más fácil de interpretar, ¿no? Antisuero, anti-HCG, la orina o suero del paciente tiene la hormona, se unen formando un complejo y yo voy a visualizar una aglutinación, ¿no? Que me indica positividad. Si la orina o suero no contiene HCG, no se produce aglutinación y por lo tanto es negativa. La aglutinación directa de las partículas de látex, ¿no? Aglutinación presente la hormona, no hay aglutinación, no está presente la HCG. También tenemos otro método inmunológico que es el radioinmunoensayo, que es el RIA, ¿no? Acá vamos a utilizar antisueros que son específicos contra HCG beta. Se usan entonces anticuerpos, ¿no?
La sensibilidad es muy buena, desde los 5 miliunidades por mililitro de HCG ya detecta, ¿no?, a la hormona, a la positividad, ¿no? Vamos a utilizar además en este método, usan un trazador de unión por yodo, ¿no? Por yodo 125, por eso es un método de radioinmunoensayo. También ya no muy utilizado, ¿no? Porque tenemos otros métodos muy específicos, de muy buena sensibilidad y especificidad y que tal vez exponen menos al analista, ¿no? No tenemos que utilizar ningún trazador marcado con, radio marcado con yodo. Entonces tenemos el enzima inmunoensayo por ELISA, ¿no? Acá detecta la unidad beta-HCG en suero en plasma de forma tanto cualitativa como cuantitativa desde los 3.5 semanas de gestación, es decir, desde un nivel de 25 miliunidades por mililitro, ¿no? Para este método se utilizan anticuerpos monoclonales que se unen hasta a la HCG de la muestra, ¿no? Vamos a utilizar también un segundo anticuerpo, que es una enzima, la fosfatasa alcalina, que va a producir una reacción de color, una coloración azulada, ¿no? Y esta intensidad del color azul va a ser proporcional a la cantidad de su unidad beta, de beta HCG de la muestra, ¿no? Entonces tenemos para los métodos de ELISA unos lectores especiales, ¿no?, que hacen la cuantificación de esta intensidad de color con la concentración de miliunidades, ¿no? Al final, el reporte es un resultado, pues, cuantitativo, ¿no? Entonces, la cubeta cubierta de anticuerpos, se añade el antígeno, ¿no?, que de la muestra se van a realizar lavados, ¿no? Se añade la enzima conjugada, que es la fosfatasa alcalina, tenemos una reacción de color y es la intensidad de color lo que se va a medir en el método de ELISA. En el caso de la quimioluminiscencia, y este es el método más utilizado en todos los laboratorios para el dosaje de su unidad beta de HCG. ¿Ya? Este es el método que utiliza a la fecha todos los laboratorios. Es un ensayo monométrico, quimioluminiscente, dura 42 minutos, ¿no? Entonces, se utilizan anticuerpos monoclonales anti-HCG. El resultado lo va a detectar cuando es mayor o igual a 30 miliunidades por mililitro, que va a indicar positividad, ¿no? Su sensibilidad es de 1.1 miliunidades y su especificidad es muy alta, ¿no? Entonces, por lo tanto, es uno de los métodos más utilizados. ¿Cuáles son los factores que van a hacer interferencia para que yo pueda tener un resultado falso positivo, ¿no? Es decir, que no es un resultado confiable, no es un resultado real. Miren, la hematuria, la proteinuria, si estoy utilizando muestra de orina, ¿no? Tengo que evitar, por ejemplo, que haya tenido algún sangrado, que también esté eliminando proteínas. Si voy a tener esa interferencia en orina, mejor lo hago en sangre, ¿no? En el caso de las muestras de orina, la hematuria y proteinuria me pueden dar falsos positivos. El uso de anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, hipnóticos, tranquilizantes, toda esta medicación también hace interferencia con los métodos inmunológicos. La hemólisis de la sangre, ¿no? La concentración de hematíes también me puede arrojar resultados falsos positivos, también es un interferente. Entonces, la calidad de la muestra ya un proceso estandarizado.
Si me dice que la lectura